muchas veces, cuando usamos nuestra casa como un oráculo y le preguntamos cosas y nos da la respuesta que necesitamos, la forma de responder de la casa no suele ser la forma en la que creemos que tendría que responder la casa. Por ejemplo, que yo os lo contaré después al final, pero yo hace poco le hacía una pregunta muy concreta a la casa, en la que yo esperaba un sí o un no como respuesta. La casa no me ha dado un sí o un no, me ha devuelto la pregunta reformulada y me ha dado la respuesta. Cuando nosotros estamos en un espacio de duda, cuando estamos en un espacio de cuestionarnos o incluso en un espacio de conflicto que a veces se puede vivir, ¿no? Que a veces venimos al oráculo con una duda súper concreta de ¿esto tiene sentido o esto otro? ¿Invierto en esto o en aquello? Pero a veces es un concepto abstracto de siento que hay un desajuste aquí, pero no tengo una duda en concreto. Sea cual sea aquello que yo lo llamo desorden, el desorden que identificamos, la persona, Lucía o Sandra o Carolina o José Luis o Alicia o Carolina, la persona que ha generado el desorden en su versión actual no tiene la visión que permite el orden, porque si lo tuviera, ese desorden no sería desorden. Si yo tuviera la respuesta, no estaría usando el oráculo. Por eso lo que la casa muchas veces nos devuelve no es una respuesta, sino es una ampliación de la percepción. Os voy a dar un caso muy concreto para que esto no se quede abstracto, para que podamos empezar a aterrizarlo en cosas concretas. Yo, cuando me tuve que comprar coche, estuve bastante tiempo sin conducir y después quería volver a conducir y decidí comprarme un coche y no encontraba. Yo quería, era como para romper mano, yo decía, yo quiero un coche de segunda mano, que si le di algún raspón, pues que no pase nada, ¿no? Que no se rompa, que como que esta era mi idea, ¿no? Y no encontraba nada. De hecho, había un taller muy cerquita de mi casa que me decían, es que tenemos coches siempre y es increíble que no tenemos ni uno. Y entonces yo dije, vale, esto, esto huele a desorden, ¿no? Cuando tú quieres algo y fuera no se está dando de forma sencilla, desorden. ¿Qué ocurre? Que yo lo que buscaba era una respuesta de dónde voy a encontrar este coche que yo me he imaginado que es el que necesito. Cuando yo lancé la pregunta a mi casa, lo que mi casa me respondió es que ese no era el tipo de coche que yo necesitaba. Y entonces ahí fue cuando me abrí a, y si no creo que tengo que tener un coche para romper mano, y si eligiera, y si yo pudiera, ¿cuál es el coche que a mí me gusta? O sea, es que no me había ni cuestionado cuál era el coche que a mí me gustaba. Y entonces lo tuve súper claro, digo, pues con estas características, de este color, que tenga estas cosas, ¿no? Súper. Ese día que yo hice después de preguntarle a la casa, yo dije, bueno, pues si yo eligiera el coche que quiero, no el que creo que necesito, sino que eligiera el coche que quiero, tendría estas características. Y vi un coche por la calle con esas características y me apunté el modelo. Ese día, entonces mi hijo iba a la piscina y yo lo llevaba a la piscina, lo cambiaba, lo dejaba allí y me iba a dar una vuelta por ahí por el polideportivo y después en los 50 minutos volvía a recogerlo. Y me llama mi madre y me dice, tú estabas buscando coche, ¿no? Y le digo, sí. Me dice, es que acabo de ver un artículo que ha ganado a nivel europeo, hay un coche que ha ganado un premio porque ser el coche más ecológico, más sostenible o más no sé cuánto. Y era el coche que yo había visto paseando. ¿Qué pasa? Pues que fui al concesionario y encontré el coche y me lo compré. Pero mi pregunta inicial era otra, es ¿dónde encuentro este coche para romper mano? ¿Qué pasa? Que la respuesta que me dio la casa no era la respuesta que yo quería. Porque yo quería, ¿dónde compro este coche? Es que pasé a todos mis contactos. ¿Conocéis a alguien que tenga un coche? Es que lancé y no volvió nada. Y decía, ¿qué pasa con esto? Entonces, la casa, cuando nos da la respuesta, pero no la respuesta que siempre creemos que necesitamos. No me dijo, encuentra tu coche de segunda mano aquí o lo vas a conseguir a través de esta persona. Me dijo, es que el coche que crees que necesitas no es el coche que necesitas. Ábrete a otras posibilidades. Por eso os digo esto, porque muchas veces la casa nos va a llevar más allá del tipo de pensamiento que ha generado el desorden. ¿Por qué yo viví eso como un conflicto, como un desorden?
porque estaba pensando en relación a esto es lo que creo que necesito, ¿no? Con esta visión de esto es lo que creo que necesito y no veo más allá de esto. Yo no me planteé otro tipo de coche, solo veía esto. ¿Qué me devolvió la casa? Me dijo, oye, guapa, estás viendo así. Amplía visión, que hay más opciones en el camino. Y entonces ahí, armonía. Ahí se desaparece el desorden. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que el desorden lo generamos con nuestra forma de mirar. Por eso que tengamos claro que nuestra casa cuando nos devuelva, nos va a devolver probablemente, hay en casos los que te dice, pero en muchos casos lo que te hace es que te amplía las miras y las perspectivas, porque desde esta forma de mirar no es posible el orden, porque estoy forzando algo que no es natural. Yo estaba forzando un tipo de coche que no era natural para lo que yo necesitaba. Cuando algo que esto a veces nos pasa, ¿no? En el tema financiero, cuando voy a por algo y no consigo ese trabajo, no sé, no sé cuánto, o quiero que este proyecto funcione y no tira y no sé qué, o cuando a veces es que estamos aquí, que es ese formato, que no es el coche, que no es donde consigues ese tipo de coches, que no es ese tipo de coche. Entonces, que estemos abiertas y abiertos a la posibilidad de que la casa nos dé una respuesta más amplia de la que podamos percibir.